Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Una vez que usted lea, deje abierta su Biblia ahí donde está para que me vaya siguiendo en la lectura, ¿está bien? Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Volvemos a orar y luego vamos a ir a la palabra. Padre, te doy muchas gracias por la bendición de poder hoy estar reunidos juntos con mis hermanos y todos aquí reunidos poder escuchar tu palabra que es tan esencial para nuestra vida. Hablanos, Señor, necesitamos oír tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz hablando en nuestras vidas, que revele lo que es nuestro corazón y nos hagas más parecido a Cristo por medio de creer lo que vamos a oír. Señor, dame la capacidad de poder transmitir todo esto en el poder del Espíritu Santo, que pueda hacerlo con claridad, con sencillez, con pasión y pueda realmente obrar en la vida de cada uno de los que están aquí en este lugar. Pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Buenas noticias para los pecadores. Es la segunda parte que vamos a ver en el día de hoy. Recién recordaba, ¿no? O veíamos sobre los anuncios hablando sobre un evento que realmente desde que soy chico, yo voy desde casi niño, los 6 años que voy a la iglesia, y uno de los eventos que más me gustaba y que más esperaba durante el año era justamente los picnics. Era una cosa que me encantaba. Siempre me gustó, tenía esa expectativa, ¿no? Como que ya sabía que cuánto tiempo faltaba para el día que íbamos a salir de picnic. Y me gustaba, era un tiempo de esparcimiento, salir junto con la congregación. Pasar el día, ¿no? con las personas, con los hermanos, desde chicos con los cuales conocía y contrataba, mismo en la adolescencia, ya en mi juventud también. Poder con ellos a veces jugar a la pelota, o en mi caso intentar jugar a la pelota. Jugar al vóley, salir a caminar, ¿no? Y a veces, en ocasiones, cuando la economía ayudaba a poder poner algo en la parrilla, ya hace rato de eso, también estaba muy bueno. Se hacía una jornada muy linda, muy especial y siempre la terminábamos disfrutando. En cuanto a eso, yo creo que una de las peores noticias que recibía durante la semana era cuando el pronóstico marcaba de que ese día llovía, ¿no? Yo decía, no puede ser que pase esto. Vos estabas esperando durante un montón de tiempo, ¿no? El picnic, justo caía la lluvia. Ahora, la noticia, ¿cuál era la más feliz? Cuando el pronóstico se equivocaba, ¿no? Ese día madrugabas, ¿no? Salías, mirabas en la ventana y veías que estaba el cielo. Bien, se equivocaron en el pronóstico, hoy va a haber picnic, ¿no? Y salíamos. Qué alegría que daba eso, me acuerdo cuando era chico, me generaba mucha alegría. Ahora, pensando en esto de las noticias y de las malas noticias, reflexionaba en el pasaje que estábamos viendo y en lo que venimos viendo en toda la carta de Romanos. Definitivamente el pronóstico, por así decirlo, para toda la raza humana, de acuerdo al cuadro tan grave que estuvimos viendo en la sesión anterior, el pronóstico era el peor. Todos deberíamos pagar por nuestra culpabilidad con una eternidad en el infierno, de acuerdo a lo que Pablo nos ha hablado respecto al pecado, a la universalidad del pecado. Pero justamente la buena noticia que estamos viendo, ¿se acuerdan que hablamos sobre ese contraste con el cual empezaba? Gracias. Nuestro pasaje, ese pero, marcaba ese contraste en el cual luego de haber dado una noticia tan mala, se presenta una como una noticia buena, como un sol que justamente sale, ¿no? En esa mañana y que uno ya se da cuenta de que va a ser un buen día hoy. Bueno, algo así es lo que podemos ver en este pasaje que estamos tratando. El Evangelio es la mejor, la más grande y buena noticia de que pecadores condenados como nosotros pudimos recibir la salvación. Que Cristo Jesús haya venido al mundo a pagar por la deuda que nosotros no podíamos pagar y que nos haya puesto en correcta relación con Dios por medio de su obra, es algo que causa gozo en nuestras almas hoy y que va a causar gozo por toda la eternidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo decía que nos encontramos aquí en este pasaje con tal vez uno de los textos más importantes de toda la Biblia
en cuanto a entender el plan de redención, en cuanto a entender la salvación y en cuanto a entender el Evangelio de Cristo. Se nos explica con toda claridad acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se acuerdan que dijimos en esta parte lo que vamos a ver es qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Para luego entender en la próxima sección para qué lo hizo. Luego vamos a ver el para qué. Ahora estamos sabiendo el qué. De lo que Cristo hizo para cada pecador que viene a Dios por medio de la fe. Que nuestros corazones, por medio de lo que vamos a ver hoy, puedan justamente arder de alabanza y de gratitud hacia aquel que, como dice la canción, aquel que todo lo pagó y que nuestras manchas lavó con su sangre carmesí. Que podamos pensar en eso y que esta palabra que vamos a ver justamente obre de esta manera en nuestras vidas. El tema entonces del sermón es el mismo de la semana pasada. Por medio de la obra de Cristo, Dios salva a todo aquel que cree en Jesús. Por medio de la obra de Cristo, Dios salva a todo aquel que cree en Jesús. ¿Y cómo es esta obra de salvación? Bueno, el pasaje presenta 8 características de esta obra de salvación, de las cuales, por razones de tiempo, y veremos las 4 últimas. La semana pasada vimos las 4 primeras, y hoy vamos a ver las 4 últimas. ¿Me siguen? ¿Les parece bien? Genial. La quinta razón que vamos a empezar a ver hoy es que esta obra de salvación la necesitan todos los pecadores por igual. Esta obra de salvación la necesitan todos los pecadores por igual. Pero antes de arrancar esta sección, creo que es conveniente hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la primera parte, para aquellos que no estuvieron puedan meditar un poquito sobre esto. Estuvimos observando 4 características que el pasaje nos presenta en cuanto a la salvación que Dios da a todos los pecadores que creen en Jesús. Dijimos que la primera característica era considerar que el Señor salva aparte de las obras de obediencia a la ley. Eso vimos en el versículo 21, aparte de la ley. O sea que los pecadores no aportan en nada para que Dios los declare justo delante de sus ojos. No hay nada que los pecadores puedan aportar. Y citamos, por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 4, para hablar de esta verdad. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, definitivamente, la salvación que Dios da al pecador está fuera de cualquier obra que él pueda hacer. La segunda característica trataba de que esta obra, tal como se había revelado a nosotros, fue ya adelantada desde el Antiguo Testamento. Eso lo vimos ahí en lo siguiente, el versículo 21. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta doctrina tan importante para los creyentes no era, como dijimos, algo inédito, algo que el apóstol haya presentado por primera vez, sino era algo que ya se había anticipado desde la antigüedad. Y en Romanos capítulo 4, versículo 1, habíamos visto cómo ya en el ejemplo de Abraham podíamos ver que esta obra de salvación era algo ya que desde la antigüedad estaba instituido de esta manera. Luego vimos que la tercera característica explica que en esta obra de salvación se le otorga la justicia perfecta de Cristo a todos los que creen en Él. Eso lo vimos en el comienzo del versículo 22. Versículo 22 decía, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cada pecador, decíamos, recibe el perdón por medio de confiar en la obra del Hijo de Dios. Un versículo muy famoso que creo que todos conocemos, habla esta verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo hace eso? Bueno, cuando el pecador cree, Dios le imputa la justicia perfecta de Cristo para que entonces pueda estar en buena relación con Él. Habiendo entonces hablado de toda esta preciosa salvación que hemos recibido en Cristo, vamos entonces a ir a lo que sigue, a la segunda parte con la cual vamos a concluir el pasaje, esta sección que estamos viendo. El pasaje comienza con una declaración que es bien clara. ¿Qué dice nuestro pasaje final del versículo 22? Porque no hay diferencia. Lo que se dice se relaciona justamente con lo que se estuvo viendo en todo lo anterior que Pablo estuvo argumentando. De acuerdo a lo que el Señor estableció en sus propósitos eternos, aunque el pueblo judío fue escogido por Él para mostrar su misericordia, de ninguna manera tenían por eso, o tienen hoy, o tenían un privilegio especial delante de la justicia divina. Ya hemos visto que no por ser judío alguien podía creer de que estaba en mejor relación con Dios.
Ante la justicia divina estamos todos de la misma manera. No, el pueblo de Israel no podía jactarse de su elección por Dios como cosa de por qué sentirse más importante que el resto de los seres humanos. Ellos lo sabían en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. El Señor le dice a Moisés, fíjate lo que dice ahí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El judío decía, bueno, qué bueno, soy el pueblo especial. Pero ¿qué dice el versículo 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Bueno, no soy tan bueno, pero estoy aunque sea más o menos bueno, algo bueno debo tener. Dice, os ha escogido, dice, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. O sea, entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios lo ha escogido? Bueno, el versículo 18 dice, sino por cuanto Jehová os amó. No hubo una motivación, no hubo algo que haya provocado en Dios que haya preferido al pueblo de Israel más que otro, sino todo lo contrario. Era el más insignificante de todos. Entonces no había motivo para jactarse. O sea, de acuerdo a la justicia de Dios, no es que Dios tenía privilegio con los judíos y no con los no judíos. O sea, no es que Dios decía, bueno, vos sos judío, entonces tus pecados, bueno, te los perdono porque sos judío. Y al no judío decía, no, con vos voy a ser duro. No, Dios no actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque si Él actuara de esa manera no sería justo. Pero Él es completamente justo. Lamentablemente, mucha gente del pueblo de Israel, en su orgullo, creyeron que esto era así, de que Dios tenía preferencia con ellos. Pensaban que tenían preferencia delante de Dios simplemente por ser judío y que por lo tanto Dios no lo castigaría como al resto de las naciones. Esto es lo que ellos pensaban. Y obviamente era un error total. El profeta Jeremías se toma un tiempo y le aclara justamente este error que ellos pensaban. Fíjense que dice Jeremías capítulo 7, versículos 3 y 4. Jeremías habla de parte de Dios y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. O sea, si quieren seguir vivos tienen que volverse a mí de todo corazón. Pero dice, y fíjense lo que dice en el versículo siguiente, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos estaban diciendo, bueno, como tenemos el templo, Dios no puede hacer nada. Dios no nos va a tratar como el resto. Dios no nos puede destruir. Nosotros podemos hacer lo que queramos porque tenemos el templo. Entonces Dios no nos va a destruir. ¿Me entienden? Ellos pensaban que tenían un privilegio, de que Dios en un sentido iba a dejar pasar por alto lo que hacían, porque ellos eran el pueblo que tenían el templo. Pero esto era un error gravísimo. Y Dios le dice, no se fíen en esa mentira de pensar que porque ustedes son el pueblo que tienen el templo de Dios en medio de su nación, ustedes van a tener un trato especial de mi parte. O ustedes van, respecto a mi justicia, ustedes van a tener un trato especial. No es así. Y para entonces que se entienda esto, entonces se ve esta declaración bien terminante. Y dice ahí, porque no hay diferencia, este es nuestro pasaje. No importa que alguien crea en su corazón que tiene más privilegio delante de Dios porque se siente parte de su pueblo. No sirve de nada que alguien se identifique como religioso. Nadie debe pensar que para alcanzar el perdón de sus pecados puede apelar a algo en sí mismo para esperar que Dios lo acepte por eso. Nadie puede un día presentarse delante del trono de Dios, delante de ese tribunal y decir, mira, acá está mi carnet, yo soy miembro de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios. No sirve de nada eso. No, mirá mi carnet, yo soy pastor, entonces Dios tenés que tratarme mejor a mí. No. En ese sentido no hay diferencia delante del juez universo. Nadie puede venir ante Él presentando algo queriendo justificarse delante de Dios por algo propio que pueda tener por sí mismo. ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no puedo entonces? ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué nadie puede creer de que tiene algún privilegio delante de Dios en cuanto a su justicia? Bueno, el versículo 23 lo dice y nos da la respuesta clara. ¿Por qué? Porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la razón. Este versículo da una razón de por qué no hay diferencia. Porque nadie puede apelar a algo sobre sí mismo para de esa manera justificarse delante de Dios. Nadie
puede pensar que va a ser aceptado por Dios en base a algún mérito personal o alguna obra que está haciendo, porque la realidad es que cada ser humano que ha existido y que existirá y que tal vez ya no está en este mundo, ninguno de ellos, todos por igual son, como dice nuestro texto, pecadores que han sido condenados. Y el Señor, justamente, que es completamente justo, no puede pasar por alto este hecho de que somos pecadores. No puede pasarlo por alto. Y no lo va a hacer. En Éxodo capítulo 34 se nos revela un nombre de Dios y nos dice, y se nos habla sobre su carácter. ¿Qué se dice? Y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Y quiénes son los malvados? Todos, según nuestro texto, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, porque todos pecaron y porque Dios no puede de ningún modo tomar por inocente al culpable, es que todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. Todos. Para que alguien pueda ser aceptado, necesita un sacrificio expiatorio que lo libre de la condenación y de la culpa por sus pecados. ¿Y saben cuál es la buena noticia? La que, por ejemplo, nos dio Juan el Bautista cuando lo vio venir al Señor Jesús a lo lejos y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Salvador que necesitamos. Ese es el Salvador que todos los pecadores necesitan por igual. No hay nadie que pueda salvarse de otra manera. Esta es la quinta característica que nuestro pasaje presenta. La primera de hoy y la quinta que tenemos en nuestro texto. Respecto a la salvación que Dios otorga a los pecadores que creen en Él. Absolutamente todos los seres humanos la necesitan por igual. Nadie puede salvarse de otra manera. Ni los creyentes del Antiguo Testamento, ni los que fueron salvados en este tiempo, ninguno pueden hallar otro camino para alcanzar la absolución, el perdón delante del trono divino. ¿Y qué hay de los sacrificios? Uno dice los sacrificios del Antiguo Testamento. Bueno, los sacrificios del Antiguo Testamento, los que mandaba la ley, no servían como un medio para justificar. Los sacrificios de la ley de Moisés no eran un medio de justificar al pecador, sino que apuntaban en dirección a la única ofrenda verdadera y perfecta, que es Cristo mismo. El autor de Hebreos lo explica con claridad a esto en su pasaje famoso de Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que dice que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Finalmente, versículo 14 lo dice con claridad, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Las ofrendas de los animales apuntaban a la ofrenda, la única ofrenda que era capaz de perdonar y de justificar al pecador, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que tampoco nos quede en duda, fue el mismo Señor que lo dijo abiertamente, Él lo aclaró. ¿Qué dijo Él? En Juan 14:6, que lo vimos recién. ¿Qué vimos? ¿Qué dijo? ¿Los sacrificios son el camino? No. ¿Qué dijo? Los becerros, los corderos, los palominos. No. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, solo Él tiene la potestad de salvar a quien Él quiera, porque solamente es Él el único sacrificio, solamente Él es el único camino que nos lleva a Dios.
Él lo dijo bien claro en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es por eso, hermanos, porque solamente en Él encontramos la salvación, y porque solamente Él tiene poder para perdonar pecados, que cuando hablamos de la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos del perdón de nuestros pecados, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos como si pudiéramos salvar a nosotros mismos, sino que tenemos que correr y mirar por la fe a Jesús, porque solamente Él nos puede dar el perdón, porque solamente a Él debemos implorar misericordia y bondad. Por eso no nos presentamos ante Él con jactancia, por eso no decimos, bueno, vos tenés que perdonarme porque yo soy muy bueno, porque todos pecamos y porque solamente es a quien Él quiera entregarle la salvación. Por eso en ese aspecto, hermanos, una muy buena ilustración para entender cómo es que tenemos que acercarnos a Jesús es la del ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan lo que hacía el ciego Bartimeo? ¿Qué decía? ¿Qué decía él? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la gente decía, cállate Bartimeo, él seguía gritando lo único que podía gritar en ese momento y lo que todos tendrían que haber estado hablando en ese momento y diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En esa hermosa paradoja, todos los que estaban alrededor que podían ver, no pudieron ver lo que el ciego vio, la necesidad que tenía de que Jesús, el Hijo de David, tuviera misericordia por sus pecados. Solo un espíritu, solo un corazón que reconoce su propia bancarrota espiritual, es un corazón que puede acercarse ante el Rey del Universo. Tal vez tu temor es, pero si Él es el que me puede salvar, ¿será que me va a querer salvar? Pero si Él es el que decide salvar, y si Él tiene la autoridad para hacerlo, ¿será que si me acerco a Él, Él me va a salvar? Bueno, la buena noticia y su promesa es que si vos venís a Él, Él no te echa fuera. Que como dice, y vamos a ver mucho más adelante en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 13, Pablo habla sobre la misericordia de Dios, sobre su promesa, y dice, porque no hay, nuevamente utiliza, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todo lo que le invocan. ¿Y cuál es lo que dice el versículo 13? Es precioso, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, tomando unas cosas, los dos versículos, no hay diferencia, estamos todos en la misma condición de pecadores, pero no hay diferencia. Todo el que se invoque el nombre del Señor va a ser salvo. En ambas cosas no hay diferencia. Ahora, pensando en esta bancarrota completa, en la que el pecador se encuentra delante de Dios, es que entonces el pasaje afirma que de la misma manera, todos por igual, sin diferencia, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto de estar destituidos? Bueno, lo que está queriendo decir ahí es que a causa del pecado, cada ser humano por igual no alcanza la gloria de Dios. No alcanza. El Señor creó a Adán y Eva y dice la palabra de Dios que los hizo a su propia imagen. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los hizo aptos para reflejar parte de su gloria y para alcanzar la meta y el propósito más grande que el ser humano podía tener, que ¿cuál es? Disfrutar y deleitarse en su Creador por toda la eternidad. Lo hizo apto, lo preparó para que pudiera disfrutar de una relación, comunión perfecta con Él para siempre. Y no solamente que podían disfrutar de esa relación con Él para siempre, sino que cuanto más se deleitaran y se recrearan en esa relación y en esa comunión con Dios, más ellos serían semejantes a Él.
Pero todo eso lamentablemente se perdió en Edén, cuando ellos decidieron desobedecerle, cuando tomaron del fruto prohibido que todos sabemos. Sin lugar a dudas, esa fue la traición más grande de toda la historia. Fue una traición universal. Y por esa rebelión es que ellos y toda su descendencia junto con ellos, que lo vamos a ver más adelante, perdieron la bendición única de estar en completa comunión con Dios. A causa de su pecado, se privaron justamente de su gloria, ya no podían. Aquí el término destituidos, en el original es la palabra ustereo. Esta palabra remarca la idea de quedarse atrás, de quedarse como en el último lugar, de no poseer lo que se necesita para querer obtener algo. Es como diríamos en este tiempo, bueno, yo quiero, no sé, conseguir un puesto en un trabajo de cocinero y no sé hacer ni una papa hervida, ponele. ¿Qué me va a dar el trabajo? No estoy preparado para eso. Bueno, esto es la idea, no tener la capacidad, no te alcanza para obtener lo que querés. Está la idea de ustereo. Al ser humano no le alcanza. Por eso más que destituido sería no alcanza. En Biblias Américas lo traduce de una mejor manera, no le alcanza. Al ser humano no le da para vivir de acuerdo al propósito para el cual fue creado. ¿Por qué? Porque debido al pecado no tiene en sí mismo la justicia que necesita para estar en correcta relación con Dios. El hombre, mientras estaba en su inocencia, Adán y Eva, tenía una justicia con la cual podía relacionarse con Dios, pero a partir del pecado ya no más. No podía tener esa comunión que tenía en el comienzo. Por eso es que el pecador necesita con suma necesidad de que alguien pueda otorgarle esa justicia, porque no la tiene por propia naturaleza. Por eso es que hablamos, una vez otra vez indicamos que en cuanto a la justificación, al perdón, al poder ser aceptado delante de Dios, no importa que se tenga una mejor o una peor conducta, como venimos viendo ya hace tiempo, no alcanza simplemente con ser bueno, no alcanza con llevar una Biblia bajo el brazo. Nadie puede ganar su salvación por medio de méritos personales. En ese sentido, no es mejor la justicia personal de alguien que se llame a sí mismo religioso y que crea que por eso puede ganar su salvación, que aquel ateo que rechaza directamente a Dios. Uno dice, bueno, el religioso está más cerca. Están en la misma situación ambos. Porque no es la justicia personal de esas personas la que lo pueden salvar. Necesitan una justicia perfecta que se les sea imputada en su cuenta personal. Porque el Señor no juzga de acuerdo a comparación de uno con otro, sino de acuerdo a su propia justicia, de acuerdo a su propio estándar moral. Y ante eso, cada justicia personal, dice la palabra de Dios, es como un trapo de inmundicia. Hace unos años atrás, un obispo llamado Henry Moule decía lo siguiente, miren qué duro que era, pero qué claro, él decía lo siguiente: la prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de ella, es decir, de la gloria de Dios. Pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Esta realidad, como vimos, traspasa toda la humanidad. Cada persona necesita de esta salvación completa en Cristo. De hecho, que esto sea así es la mayor o una de las mayores confianzas sobre la cual se sostiene cada cristiano. Hay otras maneras en las cuales el creyente se puede apoyar para seguir adelante, confiando en que ha recibido el perdón de sus pecados. Usted lo sabe muy bien, las buenas obras son una muestra de que conocemos, de que hemos recibido el perdón. Los frutos son una muestra de que hemos recibido el perdón. Pero la realidad, hermanos, es que en los momentos más oscuros de nuestra vida como cristianos, en los momentos más duros, cuando el dolor y la lucha por el pecado hacen temblar nuestras almas, cuando todo parece que está oscuro, solo la fe y la confianza en que Cristo nos ha salvado y la esperanza de que podemos recurrir a Él en el momento más duro de nuestra vida es lo único que nos sigue sosteniendo para seguir adelante en este camino.
Es lo único que nos sostiene a veces. El saber que Él murió por mí y que si voy a Él, Él me recibe porque me ama. Por eso decimos con toda seguridad que tenemos en Jesús un Salvador que es perpetuo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, siempre, siempre para interceder por ellos. Hace unos años atrás, escuchaba en una conferencia al pastor MacArthur y él decía algo así, los creyentes, y es muy bueno, él decía, valoramos día a día la obra de Cristo en la cruz, valoramos su resurrección y está bien que así sea, pero por alguna razón los creyentes por momentos nos olvidamos de otra obra de Jesús. ¿Cuál es esa obra? La obra presente que Él está haciendo, en el cual el día a día intercede por nosotros delante del Padre. Él está intercediendo por vos y por mí, guardando tu vida hasta el final. Pero también esta verdad es igual de importante para tal vez alguien que me está escuchando hoy y que todavía está lejos de Dios. Como ya estás viendo, tenés que entender que fuera de Cristo no hay forma de que puedas recibir el perdón. Y que necesitas imperiosamente esta salvación para vivir. Tenés que dejar de pensar que podés andar en tu vida como quieras, alejado del Señor y que te va a ir bien. Tu vida fuera de Él, déjame decirte que no tiene ningún sentido. Pero también te animo a que no tengas miedo. Porque no se precisan hacer grandes sacrificios para acercarte al Salvador. Porque el sacrificio que vos y yo necesitábamos, ya lo hizo Él por nosotros en la cruz. Lo único que tenés que hacer es acercarte a Él por medio de la fe. O sea, tenés que creer en Él de todo corazón. Su promesa, como te dije recién, es que si venís a Él con fe y arrepentido de verdad por tus pecados, vas a recibir el perdón por todo lo malo que hiciste y un corazón nuevo que pueda amar al Señor y obedecerle. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo tu vida lejos de Dios? Lo siguiente los encontramos en el versículo 24. Esta obra de salvación es solamente por gracia. Luego de explicar la necesidad que todos los seres humanos tienen de esta salvación, el apóstol prosigue entonces con una salvación, con una explicación, una afirmación que explica algo que es tremendo. Fíjense, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo que se remarca aquí es algo que ya se ve a las claras, que toda esta obra de salvación, por la cual Dios toma un pecador condenado y por medio de la obra de Cristo logra justificarlo, es una obra que es enteramente por gracia. Y eso es justamente la gran noticia del Evangelio. Que todo esto tan impresionante de lo que te estoy hablando es por gracia. Esta es la sexta característica. Fíjense que se utiliza la forma verbal, el modo verbal. Fíjense que es una voz pasiva, siendo justificados. Evidentemente esto tiene una forma de ser que sea pasivo. ¿Por qué? Porque no es algo que vos obtengas por vos mismo, sino que necesitas que Dios declare a alguien que estaba condenado que lo justifique. Es una obra que Dios hace en la persona. Evidentemente en aquel que cree en Jesús. Como expresa el pastor MacArthur, con mucha exactitud respecto a esta palabra, justificados, dikaiō, justificados, significa declarar la probidad, o sea, la honradez, la integridad en sus obras, de algo o de alguien. La justificación
Es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Cristo. La justificación es una transacción de carácter puramente legal, en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. En la justificación, Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente y luego declara a la persona redimida como plenamente justa. La justificación debe distinguirse de la santificación, en la cual Dios imparte la justicia de Cristo al pecador. Aunque ambas deben distinguirse, la justificación y la santificación nunca pueden separarse. Dios no justifica al que Él no santifica. Y para que justamente no queden dudas, se aclara entonces cuál es el costo que cada pecador tiene que pagar por esta obra de salvación. ¿Cuál es ese costo? ¿Qué dice el otro texto? ¿Cuál es? ¿Hay un costo que pagar? ¿Hay una ofrenda especial que levantar? ¿Hay un pactito que dar? Nada, ninguno, cero, nada, nada. Es gratis, no hay nada que se tenga que pagar. Como si fuera una forma redundante, como para que quede bien claro, se dice gratuitamente por su gracia. Es como gratuitamente gratis. Un regalo gratis. Y uno dice, bueno, pero si no es gratis, no es un regalo. Bueno, así quiere decirlo como para que quede claro. Cero, no hay costo que pagar, totalmente gratis. Sin letra chica, como hicimos nosotros, sin rodeo y sin vuelta. Es solo debido al puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y tal vez alguien pueda decir, pero ¿por qué tan importante esto de recalcar que es por gracia? ¿Por qué tanto énfasis en la gracia? ¿Por qué hablar tanto de que es gratuitamente por la gracia? Bueno, analizando y pensando en eso, entre muchos motivos que puedan determinar por qué es por gracia y por qué es tan importante que sea por gracia, al menos se me ocurren 3 que son importantes que quiero que vos mires conmigo. Que sea por gracia primeramente, lo que busca es quebrantar nuestros corazones, de modo que haya gratitud eterna en nuestra vida para aquel que nos salvó. Que al entender lo que esta obra es por gracia, llene el corazón de cada vida que es salvada, que es redimida, que llene el corazón de gratitud, de acciones de gracia. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un corazón que entiende que ha recibido algo que no merecía, agradece desde el fondo de su alma por la bendición que ha recibido. Se parece ¿se acuerdan del samaritano, el leproso, que fue sanado por el Señor? Él no merecía eso, pero en su corazón latió gratitud hacia el Señor. Dice Lucas 17:15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Que Dios nos dé esta salvación por gracia tiene que generar gratitud en nuestros corazones. Lo segundo importante al pensar y al considerar que todo esto es por gracia, es que por medio de esto se debe eliminar de nuestras vidas todo rastro de jactancia.
Toda actitud de soberbia, de jactancia, tiene que ser borrado. Cuando se entiende que es por gracia, no hay motivo para gloriarse fuera de Cristo, como leímos la semana pasada en 1 Corintios 1, 30 y 31. Al entender que todo Dios lo hizo por nosotros, se cumple lo que dice en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que aquel que considera y entiende cada día de que esto que ha recibido es por gracia, lo que genera en su vida es humildad. Entender que has sido salvado por gracia tiene que hacerte el ser más humilde que pueda existir en este mundo. Al entender que nada merecías y aún así Él te salvó. Finalmente, el tercer motivo, y creo que es el más importante para que sea por gracia, es que por medio de que sea por gracia, Dios mismo es exaltado. Esto es lo más importante. Y de esto vamos a hablar un poco más en la próxima sección. La próxima sección que vamos a ver de esto creo que a muchos le va a asombrar, porque muchos empiezan a pensar enseguida cuando piensan la salvación, bueno, Dios dio esta salvación porque amaba mucho a los seres humanos y entonces por eso los salva. Y en parte es verdad que Dios amó a la humanidad y salvó, pero ese no es el propósito principal porque Cristo hizo lo que hizo. No es eso. ¿Cuál es entonces? Bueno, eso te lo voy a explicar la semana que viene. No. Sí podemos ver algo de esto hoy. Esta salvación es por gracia porque apunta a que el Señor reciba toda la gloria y la alabanza de los redimidos. La salvación, esta de la cual hablamos, es por gracia porque incluso los ángeles se asombran y nos miran para entender esta obra de gracia. Efesios capítulo 3 lo asegura, dice versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles allí miran a la iglesia para entender cómo es esto que Él ha hecho, de agarrar gente que no servía para nada, lo peor del mundo, lo vil y lo menospreciado, los salvó, los rescató y los prepara para un día en gloria, presentarlo delante de Él. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, que dice, por medio de la fe en Él. Dios mismo cumple el propósito de exaltarse por medio de esta obra. Y que Dios mismo se exalte no es porque Él sea un ser ególatra, sino porque no hay nada más fenomenal para toda la creación en que Dios por medio de Cristo nos revele las abundantes riquezas de su gracia. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Él quiso mostrarnos las riquezas de su gracia y lo hizo por medio de Cristo. Que Dios se autoexalte por su plan de salvación perfecto no es algo vano, sino la culminación más gloriosa que se pueda esperar para entender qué cosa, lo extraordinario que es Dios, lo grande que Él es en haberte llamado desde antes de la fundación del mundo y en haberte salvado y haber hecho todo lo que hizo por vos solo por gracia. Por lo tanto, lo que en tu vida se debería tener que generar más que cualquier otra cosa cuando entendés esta obra de gracia es alabanza y adoración continua hacia el Dios que te salvó por medio de Cristo. El Evangelio nos tiene que transformar cada día en mejores adoradores
¿Por qué? Porque es el Evangelio el recordatorio más grandioso que tenemos de lo único, de lo exaltado, de lo sublime, de lo majestuoso que es nuestro Dios. El salmista revela esto tan grande y al pensar en la grandeza de Dios, de su corazón salía una alabanza hacia Él. Salmo 145, Él dice de lo más profundo de su corazón, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Al pensar en lo grande que es Él, nuestros corazones se llenan de admiración, de exaltación, de alabanza y de una vida que adora no solo durante 3 o 4 canciones un domingo, sino de lunes a lunes, con una vida en obediencia y en rendición diaria hacia este grande y majestuoso Dios que tenemos, que nos ha salvado y que se nos ha revelado por medio de Jesucristo. Y para que no quede en duda de esto, es el mismo Jesús quien continuamente ilustraba esta verdad de lo grande que era Dios por medio de diferentes relatos que apuntaban a remarcar lo grandioso que es Dios en perdonar los pecados. En Lucas capítulo 15, versículo 13, nos cuenta la parábola del pastor y la oveja perdida. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y todo ¿qué pensamos esta parábola? Es la parábola de la oveja perdida, pero ¿a quién apunta esta parábola? ¿Qué dice la pregunta primero? ¿Qué dice? ¿Qué hombre de vosotros hace tal cosa? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es capaz de dejar 99 seguras para ir a buscar una sola que se le perdió? Ese es el Dios que predicamos, el que es capaz de dejar 99 en el redil y ir a buscar y traer sobre sus hombros a la que estaba perdida y traerla al redil. Dice en el versículo 26 esta parábola, Jesús, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo. Él no dice, la tengo que matar a esta que se fue. No, ¿qué dijo? Porque estoy gozoso porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto revela el corazón amoroso de ese pastor. Os digo, dice el Señor, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El énfasis es, ¿el cielo se pone de gozo por el pecador que se arrepiente? Sí, pero no es el principal gozo. El gozo principal en el cielo es por la gracia de ese Dios que define salvar a esa persona que estaba perdida, en que ha mostrado su gracia en rescatar a esa oveja que estaba perdida. El cielo exalta a Dios por esta obra de salvación. Por lo tanto, 3 marcas muy claras de un creyente que es impactado por el Evangelio. Por este Evangelio de la Gracia son ¿cuáles dijimos? Gratitud, humildad y adoración. Ahora mi pregunta es, ¿estas marcas se ven en tu vida? Y no sé,
¿Será que tal vez te estás olvidando de reflexionar en el Evangelio? Siguiente. Versículo 24 dice también que esta obra de salvación se realiza mediante el pago de un rescate. Lo que dice el texto es aclarar cómo es posible que Dios salve gratuitamente por gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay que entender una cosa de la enseñanza que está dando aquí el apóstol. Que el apóstol esté diciendo de que esta salvación para el pecador no le haya costado ningún valor, que sea gratis, no quiere decir por eso de que sea una salvación que no haya costado algo. No se está afirmando que la salvación que Dios nos ha dado no haya costado un precio. Hubo un precio que pagar y ese precio era grandísimo. Tan grande para satisfacer las demandas de la ley, pero no solamente de uno, de todas las personas que han quebrantado la ley de Dios una y otra vez. Que incluya a cada pecador que fue escogido de la eternidad para ser salvado por Dios. ¿Y quién pagó por eso? ¿Quién pagó esto? Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, el carpintero de Nazaret. Él pagó. ¿Y cómo lo pagó? Con su propia vida, con su sangre. Por medio de ofrecer su vida como un sacrificio en nuestro lugar. Como esta sección enseña entonces, fuimos redimidos en Cristo. Esta es otra característica de la salvación que nos da. La salvación que nos da es por medio de la redención en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de redención? Nosotros lo decimos muchas veces, lo cantamos muchas veces, pero ¿qué significa esto de redención? Bueno, para nosotros, más allá que le decimos muchas veces esta palabra, no tiene mucho sentido claro al no estar en la época bíblica cuando había todo lo que era el sistema de esclavitud en las personas. En aquella época era muy común el tema de los esclavos, el comercio de los esclavos, las personas esclavas. Ahora, una persona que era esclava no tenía derecho a nada. Estaba a merced de esa persona de quien lo poseía. Su libertad, por así decirlo, si podía tener alguna pequeña, estaba supeditada a la autoridad de aquel quien era su amo. Su amo determinaba qué podía hacer. Pensando en esa esclavitud, pensando en esto, es que entonces el pasaje intenta hacernos entender cuál era la esclavitud a la cual todos los seres humanos estaban y cuál era la esclavitud a la que vos estabas. ¿De qué estábamos esclavos? Para que Él nos haya tenido que redimir. Bueno, la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado y de Satanás y que vivíamos de acuerdo a esa esclavitud. En Juan 8:34 se nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:19 que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, los que no son de Dios están bajo la esclavitud del diablo y bajo la esclavitud del pecado. No podíamos, mientras estuvimos lejos de Dios, no podíamos liberarnos de semejante esclavitud, no había forma. Las cadenas tan duras nos hacían sufrir y lamentarnos por nuestra condición, pero lo más terrible de esta esclavitud es que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para liberarnos de ser esclavos del pecado y de Satanás. Así sufríamos bajo su esclavitud y no podíamos hacer nada hasta el día que Cristo llegó a nuestras vidas. Estábamos como en ese mercado de esclavos y Él fue y pagó el precio de nuestra libertad. Él nos compró para Él.
Redención, la palabra redención, pensando en todo esto que vimos ahora, redención significa pagar la liberación de alguien por medio de un rescate. Esto es redención. Pagar la liberación de alguien por medio de un rescate, y eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo. El mismo Cristo Jesús lo dijo en Marcos 10:45. ¿Cuál era su propósito? Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vine para redimir a los que estaban esclavos del pecado y de Satanás. ¿Y cómo los redime? Por medio de su propia vida. Redención entonces no significa estoy libre para hacer con mi vida lo que quiera, sino que lo que significa es que soy libre del pecado para vivir ahora bajo la autoridad de un Señor que pagó por mí, aunque no tuviera nada valioso que ofrecerle a cambio. Ahora soy su esclavo por amor, por eso le sigo por el resto de mi vida y espero un día poder verlo cara a cara, mi Señor, aquel que me compró con su sangre carmesí. Un cristiano ha renunciado a todos sus derechos porque sabe que ahora ya no es más esclavo del pecado y Satanás, pero que ahora es propiedad de Cristo para siempre. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Ahora, pensá por un segundo. ¿No te imaginás qué ilógico que sería que un esclavo se quisiera rebelar contra su amo? En ese momento, imagínense lo que sería pensar en eso. Un esclavo diciendo, yo no te voy a hacer más caso. ¿Qué pasaría con ese esclavo en aquella época? Lo mataban. Lo mataban. Esa persona podía esperar solo la muerte. Ahora, así de impropio, así de horrible, se ve cada creyente cada vez que peca contra Dios. Cada vez que pecas contra Él, es una actitud de rebeldía hacia ese Señor que te amó. Te estás queriendo rebelar contra aquel que te redimió de tu esclavitud. Por eso, hermanos, que meditar en el Evangelio nos anime diariamente a alejarnos del pecado para vivir en santidad ante el Señor. Y que cada desobediencia a su voluntad nos lleve a una confesión de nuestro pecado y un arrepentimiento genuino. Por entender que nos estamos rebelando con aquel que nos redimió. Porque como el mismo Señor decía en Lucas 6:46, ¿cómo podés considerarlo tu Señor si vos hacés con tu vida lo que querés? No podés llamarle Señor. Él le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El apóstol lo deja bien claro en Romanos 6, 11 y 14. Isaías en su momento no explicó con claridad esto, pero lo volvemos a leer. Es, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tienen nada que ver con ese Señor, con ese Rey, que era el pecado y el diablo. Ahora ustedes pertenecen al Señor, por lo tanto tienen que vivir de acuerdo a lo que ahora son. Mi pregunta, ¿cómo es en tu vida? A ese Señor, Señor que lo llamás, ¿hacés lo que Él te dice? ¿Estás haciendo lo que Él te dice? Finalmente, la última característica lo tenemos al final del versículo. Primero, comienzo del versículo 25. Esta obra de salvación
logra poner al pecador que cree en Jesús en una relación correcta con Dios. El pasaje concluye presentando el resultado de la obra de Cristo para todos los pecadores que creen en Él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí tenemos otra palabra difícil a veces también de entender, un término que a veces, redención más o menos lo entendemos, propiciación. Difícil, ¿no? Un poco difícil, pronunciarla muchas veces seguida, te va a trabar, propiciación, difícil, propiciación. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto, propiciación? Bueno, el término, hilasterión, tiene la idea de apaciguar, de calmar la ira de un ser divino. Era muy común en aquella época utilizar esta palabra, propiciar. Era un término que se utilizaba generalmente en los ritos paganos en cuanto a los sacrificios que se utilizaban en los ritos paganos, para intentar por medio de esos sacrificios, a veces sacrificios de vidas humanas, para intentar aplacar la ira del Dios que se pensaba que estaba enfurecido con los seres humanos. Se mataban animales, se mataban personas y creían que con eso la ira de ese Dios se iba a aplacar. En ese sentido los paganos utilizaban esta palabra, hilasterión, propiciar. Ahora, considerando en eso, tenemos que pensar algo muy importante, que es la diferencia en el término entre cómo lo usaban los paganos a cómo lo usamos los creyentes. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el caso del único Dios verdadero, no hay ningún sacrificio que el ser humano pueda hacer para apaciguar la ira de Dios por el pecado. Nosotros no podemos hacer un sacrificio para intentar que de esa manera se aplaque la ira de Dios, cambiar el estado de ánimo de Dios. Por eso es que Él mismo tuvo que hacer la obra de propiciación. Por eso es totalmente diferente. Para los paganos de aquel tiempo, para los ritos paganos, los hombres presentaban sacrificios para intentar aplacar la ira de Dios. Pero en el caso de nosotros que entendemos la verdad, fue Dios mismo quien ofreció un sacrificio para aplacar su propia ira por los pecadores. Esto es tremendo. Como remarca un comentarista, dice, el hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios a no ser que pase la eternidad en el infierno. La única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios y que podía reconciliarle con el hombre tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón, Dios en carne humana, Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, como dice 1 Timoteo 2:6. Y finalmente este comentarista dice, Él, Jesucristo, aplacó la ira de Dios. ¿Qué logró entonces Cristo por medio de actuar como propiciación? Que ahora el hombre pueda estar en correcta relación con Dios. Que ahora el hombre pueda estar en paz con Dios. Porque como dice la canción que cantamos hace un ratito, la ira de Dios propició Jesucristo al tomar nuestro lugar. Por lo que entonces es por medio de la salvación que el Señor nos da, que hace que los pecadores que antes estaban bajo su ira, ahora puedan estar en paz con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿De qué manera? ¿Por medio de sacrificios personales? ¿Por medio de que matemos a alguien? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por medio de su obra, logra que los pecadores que puedan dejar de ser sus enemigos para ser ahora parte de su familia al haber sido adoptados por el Señor. Como dice luego Romanos 5:9, ya, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. Y en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no hay temor de ser rechazados por Dios, de que vuelva a tener ira contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque nada nos puede separar de su amor, como dice Romanos 8:33. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién es el que va a condenarnos si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? ¿Quién? Incluso cuando pecamos, cuando le desobedecemos, si nos castiga, no es por medio de esa ira que tenían cuando estábamos lejos de Él, sino que nos castiga porque nos ama. Ya no nos va a castigar como va a castigar un día todo lo que le dieron la espalda, mandándolo al infierno. Nos castiga hoy porque nos ama. Como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cristo ha logrado por medio de su obra que hoy podamos vivir de acuerdo al propósito por el cual fuimos hechos. ¿Qué dijimos que era? Vivir para su gloria, hacer todo para glorificar a Dios y que por medio de nuestra vida se manifieste la gloria de Dios al mundo. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 10:31, sea que coman, sean que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros dejamos pasar y decimos, bueno, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Eso, hermanos, es una bendición que ningún ser humano fuera de Cristo puede hacerlo. Que vos puedas hacer ahora las cosas para la gloria de Dios tiene que ver con que ahora estés en perfecta comunión con Él. Entonces ahora sí podés hacer cosas para su gloria, cosas que antes, lejos de Dios, no podías hacer. Por más que sea algo bueno. Las obras buenas que hacíamos lejos de Dios para intentar ganar su aceptación, que eran como trapos de inmundicia, ahora son obras que sirven para glorificarle a Él, como dice Mateo 5:16. Eso es tremendo, eso es lo que Dios nos ha dado. Y con una esperanza todavía más maravillosa. Hoy no podemos glorificarle de una manera completa, ya que todavía convivimos con el pecado en nuestra vida. Pecado con el cual luchamos todos los días. Pero la esperanza es que llegará el momento cuando eso se acabará por completo. Cuando recibiremos un cuerpo nuevo, el cual será liberado completamente del pecado y podremos estar en perfecta comunión con nuestro Salvador por toda la eternidad. Como hace un tiempo escuchábamos, hoy nos encontramos en el ya, pero todavía no. Pero por medio de esta salvación perfecta, tan completa, tan gloriosa como es que podemos tener la plena confianza que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta salvación entonces que nos ha sido dada en Cristo por medio de la fe es impresionante. Todas la necesitan por igual. Es por gracia, es mediante la redención en Cristo y nos puso en correcta relación con Dios. Horacio Bonar escribió en su himno, no lo que han hecho mis manos, lo siguiente escribió, miren, les leo, dice, no lo que han hecho mis manos pueden mi alma culpable salvar. No lo que mi carne trabajada ha soportado puede hacer completo mi espíritu. Ni lo que sienta o haga pueden darme con Dios la paz. No todas las oraciones, suspiros o lágrimas pueden mi terrible carga soportar. Solo tu voz, oh Señor, puede hablarme de la gracia. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede todo mi pecado borrar. Ninguna obra sino la tuya, ninguna otra sangre lo hará. Ninguna fuerza sino la que es divina me puede de forma segura guardar. ¿Y vos? ¿Qué esperás para alabar a Dios? Alabemos a Dios porque nos ha libertado. Alabémonos porque Él rompió nuestras cadenas. Alabémosle porque Él nos dio vida nueva. Alabémosle porque solo en el nombre de Jesús
hay libertad y salvación. Padre, te doy gracias por tu palabra.